Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde unas montañas cercanas a San Salvador, la capital de la República de El Salvador. Hoy, en este domingo 9 de agosto del año 2026. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Mucho gusto, me alegro mucho en poder contactarme y transmitir junto con ustedes estas verdades eternas de las cuales están en las Escrituras. Hoy vamos a tocar un tema del sermón, aproximadamente 15 a 17 minutos, en donde vamos a ver en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del profeta Isaías, Dios le mandó a avisar a Isaías de que los gobernantes de Israel estaban abusando de su poder y dictaban leyes injustas y hacían que las gentes no pudieran tener acceso a las leyes de aquel entonces. Vamos a leer en Isaías, en el capítulo 10, el tema que hoy nos atrae y nos dispensa en este momento. Y el tema del sermón es: ¿y qué haréis en el día del castigo? Está en Isaías, en el capítulo 3. Veamos pues qué dice la palabra de Dios. Versículo 1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Esta palabra ay no es de haber, sino de dolor. Esta primera aseveración del versículo 1 era contra aquellos que dictaban, leyes injustas. Y los ayes se van a ver más adelante. O sea, Dios le mandaba decir al profeta: ay de eso que están haciendo. Mucho cuidado y mucha atención. Hay leyes que a algunas gentes no les gusta porque afectan sus intereses o lo que sea. Hay leyes, pero esas leyes, si están diseñadas para todos, entonces, claro, digamos, leyes contra el robo. ¿Vale? ¿Ustedes creen que los ladrones se van a sentir contentos? No, ¿verdad? Hay leyes contra la estafa y esos que son, se surgen pues cuando hay necesidades de los pueblos, esos que son a veces prestamistas, pues, que se aprovechan de las necesidades de la gente, en donde les ponen unos intereses muy elevados. Prácticamente no salen esa gente de su deuda y terminan siendo embargados por ese tipo de personas. Claro, a las gentes que hacen ese tipo de acciones no les gusta. Y hay otro tipo de leyes, pero debemos de tener mucho cuidado. Cuando las leyes son dictadas para beneficio de una nación, para resguardar y cuidar una nación, pues el mismo Señor dice que nosotros debemos de orar por los gobernantes, porque los gobernantes son puestos por Él. Y las leyes que se dictan, dice, son para eso. Nosotros en nuestras oraciones debemos de pedir que los gobernantes de turno dicten leyes que sean beneficiosas para toda la población. Y usted sabe que en una ley no todo el mundo está alegre. Entonces dice aquí: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben la tiranía. En este momento el profeta Isaías presenta algunas razones que las vamos a ver en cuanto a la ira y el enojo de Dios. O sea, a Dios no le gustan las injusticias.
ni las desigualdades en la administración de las leyes, ni el trato cruento y terrible a los necesitados, o sea, a los pobres. Vamos a ver. Entonces dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, pues vamos al versículo 2, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ya está bien claro, ¿verdad? No estamos hablando de ningún gobierno actual. Hago la aclaración, porque la gente son muy dadas a tergiversar las cosas. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Dice en el versículo 2, para apartar del juicio a los pobres. Pues sí, ustedes saben que hay gente mala, muy mala, en donde a la gente pobre los embargan, les quitan sus propiedades por a veces cosas que se pueden superar. Y mira aquí dice, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, dice Dios. ¿Para qué? Para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Imagínense, nadie se alegra de eso, pues. Hay gente, usted sabe, aquí tuvimos una guerra civil en El Salvador, de los años 70 a los 90, una guerra civil en donde algunos se aprovecharon de quitarle sus propiedades a alguna gente, las dejaron completamente en la calle. Y digo algunos de los bandos que estaban en pelea, pues. Muchos tuvieron que huir y al huir vendían por una migaja sus propiedades. Entonces, esos que están haciendo esas cosas malas, y aquí pues en este tiempo, en el tiempo del profeta Isaías, hago la aclaración, estaba sucediendo eso en el pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran los que estaban haciendo eso malo? Ahí vamos, miren. Y dice el profeta a esta gente que eran los asirios, que estaban, que venían expropiando a los pueblos, esclavizando a los pueblos, haciéndole difícil la vida a los pueblos. A eso que está tratando este texto bíblico. Por eso me he dedicado a hacer una breve explicación para que no se vaya a interpretar mal las cosas. Versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? Les dice Dios a esas personas y a esos pueblos enemigos de Israel, que eran los asirios en este momento. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Dios, por medio del profeta, les está haciendo saber a los asirios, repito, pueblo malo. Disculpe que estamos en una época de invierno y los mosquitos salen, pero de agalán. Bien, entonces, el día del castigo, ese día del castigo fueron los asirios los que estaban prácticamente castigando a Israel. Versículo 4, repito, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor de Dios, sino que todavía su mano está extendida. Esta frase del Señor es que aunque este pueblo de Israel estaba sufriendo grandes calamidades, imagínense, hermanos, como esas invasiones de un país a otro país, ¿verdad? En este caso parece que ahí Rusia con ¿cómo se llama? Ucrania. Rusia, una gran potencia contra un país pobre, ¿verdad? Y pequeño en comparación a Rusia, ¿verdad? Y así es. Estaban atacando con esto. Entonces, sobre las calamidades, imagina que están esa gente en Ucrania y todo eso. Terrible, ¿verdad? No nos vamos a meter en geopolítica. Pero igual, entonces, dice el Señor, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto que le sucede a las gentes y a los pueblos, ha cesado su furor, la ira de Dios, sino que todavía su mano está extendida.
Estas cantidades y esta advertencia del Señor, los cuales está hablando, las cuales no han sido acatadas por Israel. En este caso, repito, en el tiempo del profeta Isaías, nadie va a interpretar en este tiempo. El mismo refrán, o sea, lo mismo dice, cesado, ocurre muchas veces en este pasaje de Isaías, en donde dice que Dios todavía tiene su mano extendida. Hoy pongámonos en nuestros tiempos. Hermanos, en nuestras calamidades, aflicciones, angustias, temores, problemas y tantas cosas que nos suceden, no se olvide que Dios está con nosotros. No dejemos de clamarle a Él, porque dice que su mano está extendida, está dispuesta. Solamente nosotros nos agarramos de la mano del Señor. Muchos hermanos en muchos países están sufriendo mucho, ¿no? En África, por ejemplo, ahí los matan, ¿sí? Allá donde están esos países islámicos, esos barbudos, ahí no permiten que se predique el evangelio, ahí matan, le cortan la cabeza, no solo al predicador, sino que a toda la familia. Ahí está este hombre en uno que en Burkina Faso, parece que ese la vez pasada se llevó a 200 niñas, pues, y por poco las decapita todas. Tuvieron que gestionar un montón de cosas. Así que no dejemos de pensar y de saber que el Señor Dios Todopoderoso aún está con nosotros en las dificultades. Y entonces dice el profeta Isaías, cuando dice que en el versículo 6 dice: le mandaré contra una nación pérfida, y sobre un pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos y arrebate presas, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Oiga lo que el Señor le estaba predestinando estas cosas a Israel por lo que había hecho. Y dice el 7, aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. O sea, el pueblo, los asirios, no sabía que Dios lo estaba ocupando como instrumento para castigar a Israel, sino que pensaba que sus conquistas eran resultado de su propio poder. Así que aquí es donde les decía yo que poderosos allá por aquellos países están peleando contra pequeños, o pequeños que se han ensoberbecido, se queden grandes siendo pequeños, haciéndole la guerra a otros. Porque el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros, hermano, en este caso también. Pero no nos olvidemos del mensaje de hoy. Aunque todos los que nos hacen daño, ya textualizando la época de hoy, usted sabe que nosotros los cristianos evangélicos no nos quieren. Muchos quisieran vernos muertos, desarraigados o paupérrimos, pues sin nada. Estos tiempos tremendos, donde el enemigo anda como león rugiente a ver a quién le hace daño, especialmente a nosotros. Pero el Señor está con nosotros. Dice en Mateo 28, dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Lo dijo Jesús. Igual en este versículo y en este mensaje de hoy, el sermón de hoy, dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? A esos que nos hacen daño. Hoy lo vamos a poner contextualizado. ¿Qué vas a hacer cuando el Señor le toque y lo agarre y lo haga pasar mucho dolor? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? ¿Quién les va a ayudar? Pues? Cuando venga de lejos el asolamiento, o sea, cuando menos sienta, les va a caer el castigo. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Esos que se hacen poderosos, esos que nos desean mal, no saben que les viene un castigo.
¿Y qué haréis en el día del castigo? Ese es el mensaje que dejamos para quien sea o quien quiera que nos está procurando hacernos mal. Hoy, domingo 9 de agosto del año 2026, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.